Hola, soy Daniela y hoy te quiero dar la bienvenida al podcast Disconnect to Reconnect, o sea, desconectarnos para reconectarnos, en donde te invito a desconectarte por un momento de tu cotidiana vida para reconectarte con quien da vida a tu vida. En toda esta sección leeremos juntos toda la Biblia en un año, desde Génesis hasta Apocalipsis, basándonos en el plan de lectura de Robert Roberts. Y sí, quizás digas que no la vas a entender, sin embargo, hay dos puntos que yo considero principales para que puedas comprenderla. Y lo más importante, empieces a aplicar lo que dice el manual de instrucciones para que tu vida comience a ser transformada. Y la primera es que puedas humanamente entender su palabra. Y es por eso que esta lectura está en un lenguaje súper chévere, es decir, súper entendible para nuestra generación actual. Y la segunda, y obviamente la más importante, es pedirle al Espíritu Santo que te llene de sabiduría para comprender su palabra. Entonces, comencemos. Amado Padre Celestial, gracias te damos hoy por permitirnos leer tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos comprender lo que hoy quieres hablarnos y sobre todo transforma nuestra mente, corazón y espíritu y transforma nuestra vida para que tú puedas hacerte real en cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes que la Biblia prácticamente se divide en dos partes? El Antiguo Testamento donde te dice que Jesús va a venir y el Nuevo Testamento donde te dice que Jesús ya vino. Y sí, ese es el resumen de la Biblia. Y hoy vamos a explorar un poco de los dos lados. Antes de comenzar, quiero explicarte en un resumen súper cortito de los libros que leeremos hoy. Génesis literalmente significa principio y nos habla acerca de la creación y la vida y nos entrega las semillas de todo lo que es desarrollado después a través de toda la Biblia. Salmos, que significa alabanzas y cantos, es una colección de poemas sagrados que son alabanzas y oraciones a Dios. Y Mateo, que es un relato como testigo de muchos de los milagros de Jesús, los cuales hizo antes de ser crucificado en la cruz. El propósito principal de este libro es probar a los lectores que Jesús es el verdadero Mesías que fue profetizado en el Antiguo Testamento de la Biblia. Y ahí podemos ir entendiendo cómo se conectan las dos partes de la Biblia. Es por eso que realicemos esta lectura. Antes de comenzar, quiero explicarte que según la Biblia, concubina era una mujer que vive con un hombre como si fuera una esposa, pero sin tener el mismo estatus que una esposa. Génesis capítulo 25. Muerte de Abraham. Abraham volvió a casarse, esta vez con una mujer llamada Sétura. Los hijos que tuvo con ella fueron Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suaj. Joksán fue el padre de Sabá y de Dedán. Los descendientes de Dedán fueron los asueros, los letuseos y los leumeos. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanoc, Abidá y Eldá. Todos estos fueron hijos de Sétura. Abraham entregó todos sus bienes a Isaac, a los hijos de sus concubinas. Les hizo regalos y mientras él todavía estaba con vida los separó de su hijo Isaac, enviándolos a las regiones orientales. Abraham vivió 175 años, murió en buena vejez. Luego de haber vivido muchos años fue a reunirse con sus antepasados. Sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpela, que está cerca de Mamre, es decir, en el campo del hitita Efrón, hijo de Zohar. Este era el campo que Abraham había comprado a los hititas. Allí lo enterraron junto a su esposa Sara. Luego de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, hijo de Abraham, quien se quedó a vivir cerca del pozo del viviente que me ve. Veamos cuáles fueron los descendientes de Ismael. Esta es la historia de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar, la criada egipcia de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, comenzando por el primogénito: Nebaiot, Cedar, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Masá, Hadad, Temá, Getur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael, y estos los nombres de los 12 jefes de tribus según sus propios territorios y campamentos. Ismael vivió 137 años. Al morir, fue a reunirse con sus antepasados. Sus descendientes se quedaron a vivir en la región que está entre Javilá y Sur, cerca de Egipto, en la ruta que conduce a Asiria. Allí se establecieron en franca oposición a todos sus hermanos. Leamos acerca del nacimiento de Jacob y de Esaú. Esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán.
Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa, porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su vientre, ella preguntó: si esto va a seguir así, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces fue a consultar al Señor y el Señor le contestó: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrando con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró, y fue así como vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Para comenzar, quiero leerles nuevamente el versículo 7. Abraham vivió 175 años, murió en buena vejez. Luego de haber vivido muchos años, fue a reunirse con sus antepasados. ¿Ves que por Abraham haber sido fiel y bueno, todo lo que hemos leído estos días, tuvo una buena vejez, que creo es todo lo que nosotros anhelamos también? Ahora sí, analicemos la historia. Vemos como Isaac quería más a Esaú, o sea, al hijo mayor, y Rebeca más a Jacob, o sea, al hijo menor, y esa preferencia los llevó a tener conflictos familiares, y lo vemos porque en vez de apoyarse entre hermanos, Jacob vio su preferencia y le quitó la primogenitura a su hermano. Ahora, quiero explicarte, en la antigüedad la primogenitura era de mucho valor, y el que la poseía era el jefe y sacerdote de la familia, y para esta familia en especial iba a tener en su descendencia la línea que conducía hasta Cristo. Y si me preguntas que por qué digo esto, te dejo de tareita volver a leer Mateo capítulo 1, donde vemos que Cristo desciende de Jacob. También quiero que leamos Éxodo capítulo 3 versículo 6. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Ves cómo no dice de Esaú, sino de Jacob? ¿Ves cómo la primogenitura de Esaú, él la perdió por no saber dar el verdadero valor que tenía? Es decir, Esaú, por no entender el valor de la primogenitura, perdió muchísimas cosas muy importantes y quien las ganó fue Jacob. Y aquí quiero darte una enseñanza. Muchas veces nosotros no sabemos valorar grandes cosas que tenemos y nos perdemos de cosas increíbles solo por cosas pasajeras o que no tienen valor. Y a esto me refiero con absolutamente todo lo que sucede en tu vida. Te voy a poner un ejemplo que es muy común en la actualidad. Muchas veces perdemos de compartir momentos increíbles e inolvidables con nuestros seres queridos y con grandes amigos. ¿Por qué? Por cosas pasajeras como el teléfono. No sé si tú has visto que están en reunión y en vez de estar conversando o interactuando, las personas están en sus teléfonos, viendo qué canción es tendencia, viendo cuál es el episodio que sigue en tu serie favorita o respondiendo el mensaje a otra persona. Ojo, y con esto no digo que esto esté mal, pero sí que cuando estés compartiendo un momento con alguien sea para eso, para pasar un tiempo de calidad y que respetes ese momento y a la persona con la que estás compartiendo. Quiero contarte algo. Alguna vez vi en una foto donde estaba un abuelito y su nieto. El abuelito tenía una cara muy feliz, muy sonriente y se notaba que quería tener un buen momento con su nieto, mientras que su nieto estaba súper concentrado en su celular. ¿Ves cómo el nieto no supo aprovechar el momento que quizás no se volvió a repetir? Y esto por no saber valorar el momento que tenía. Y eso de no valorar algo que tengas o alguien que tengas es muy común hoy en la actualidad. Muchas veces
Por esperar eso que tanto anhelas, te pierdes de lo que en el presente tienes. Y sabes, son momentos o cosas que quizás nunca más se van a volver a repetir. Y con esto quiero invitarte a que realmente valores lo que tienes y a quien tienes en tu presente. No quites el valor que realmente se merece. No pierdas un momento valioso, no pierdas algo valioso por alguna cosa pasajera o por algo que quizás todavía no viene. Y para finalizar esta parte, quiero que tengas muy en cuenta el versículo 21, donde dice, Isaac oró al Señor en favor de su esposa, porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Esto lo analizaremos en el siguiente capítulo. Quiero preguntarte si crees en los patrones, sea positivos o negativos. Veamos lo que nos dice Génesis capítulo 26, Isaac y Abimelech. En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue de Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Allí el Señor se apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te voy a hablar. Vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis órdenes y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Isaac se quedó en Gerar, y cuando la gente del lugar preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que ella era su hermana. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo. Isaac vivió allí un largo tiempo. Un día Abimelech, el rey de los filisteos, miraba por una ventana. Vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Entonces mandó a llamar a Isaac y le dijo, ¿con qué ella es tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pensé que por causa de ella podrían matarme, contestó Isaac. ¿Por qué nos hiciste esto? Respondió Abimelech. Alguno de nosotros podría haberse acostado con tu esposa y tú nos habrías hecho a todos culpables de ese pecado. Por eso Abimelech envió esta orden a todo el pueblo. Si alguien molesta a este hombre o a su esposa, será condenado a muerte. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado. Así que Abimelech dijo a Isaac, aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado. Después de su muerte, entonces les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Cierta vez, cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial, pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Por eso Isaac llamó a ese pozo Esek, porque habían peleado con él. Después sus siervos cavaron otro pozo, por el cual también discutieron. Por eso Isaac lo llamó Sidna. Entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna discusión. A este pozo lo llamó Rehobot y dijo, el Señor nos ha dado mucho espacio para que prosperemos en esta región. De allí Isaac se dirigió a Beerseba. Esa noche se apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, que yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. Cierto día Abimelech fue a ver a Isaac desde Gerar. Llegó acompañado de su consejero Ahuzat y de Ficol, el comandante de su ejército. Isaac preguntó, si tanto me odian que hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo, respondieron. Por eso queremos proponerte que hagamos entre nosotros un trato bajo juramento. Ese pacto será el siguiente. Tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. Ahora el bendecido del Señor eres tú. Isaac les preparó un banquete y comieron y bebieron. A la mañana siguiente se levantaron muy temprano e hicieron un compromiso mutuo.
Luego Isaac los despidió y ellos se fueron en paz. Aquel mismo día los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado y dijeron: Hemos encontrado agua. Isaac llamó a ese pozo juramento. Por eso la ciudad se llama Beerseba hasta el día de hoy. Veamos cómo Isaac bendice a Jacob. Esaú tenía 40 años cuando se casó con Judith, hija de Beri, el hitita. También se casó con Basemat, hija de un hitita llamado Elón. Estas dos mujeres causaron mucha amargura a Isaac y a Rebeca. Continuaremos esta historia el día de mañana, no te la puedes perder. Y bueno, para el análisis de este capítulo, quiero comenzar con el versículo 3 y 4. Vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que hice con tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y con esto quiero confirmarte que Dios realmente es fiel. Él nunca miente y todas las promesas que tienen para tu vida y para las de tus seres queridos, Él las va a cumplir. Obviamente todo a su debido tiempo. Y nuevamente si me dices, es que yo no sé qué promesas tenga Dios para mi vida, pues sabes, todos estos días hemos estado compartiendo muchas promesas, las cuales las hemos podido encontrar en su palabra, es decir, en la Biblia, ya que la Biblia tiene muchísimas promesas increíbles para tu vida. Pero también quiero que analicemos otro versículo, el 5. Porque Abraham me obedeció y cumplió mis órdenes y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es como Dios tiene muchísimas promesas súper chéveres para tu vida. También te pide obediencia. Todos estos días hemos venido analizando que lo que Dios nos manda hacer realmente es porque Él nos ama. Y vamos a la enseñanza de este capítulo, que yo pienso que si tú la comprendes y la aplicas en tu vida, realmente puede hacer un cambio increíble en ti. ¿Te acuerdas que a un inicio yo te mencioné acerca de los patrones o cadenas y en el anterior capítulo te dije que tengas en cuenta el versículo 21? Bueno, acerca de esto vamos a hablar. Veamos los patrones positivos y patrones negativos o cadenas que se repitieron en la vida de Isaac. Primero, ¿no te parece interesante que Rebeca, así como su suegra, no podían tener hijos? Vemos que esto se repite. También escuchamos en este capítulo cómo Isaac, al igual que su padre, mintió en que su esposo era su hermana porque pensaba que como ella era una mujer muy hermosa, podían matarlo. Y vemos como también en el versículo 25, donde dice, allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor, acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. ¿Ves cómo dice que Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor? Y con estos puntos hagamos el análisis para nuestra enseñanza. ¿Ves cómo hay patrones tanto positivos como negativos que se repiten? El papá mintió y el hijo mintió. El papá tuvo miedo de que lo mataran, el hijo tuvo miedo de que lo mataran. Pero también veamos un patrón positivo. El papá invocaba el nombre del Señor. Con el papá me refiero a Abraham, ¿no? Y el hijo, o sea, Isaac, también invocaba el nombre del Señor. Analízalo de la manera y la perspectiva que tú quieras, científica, psicológica, religiosa o desde cualquier punto de vista. Pero a la final son patrones que se repiten. Veamos el punto de vista negativo. Nosotros como seres humanos tendemos a hacer lo mismo que hicieron nuestros papás o a repetir cadenas. Y si no, date cuenta a tu alrededor y mira que existen cosas, actitudes, situaciones que se van repitiendo de generación en generación. Y lo mismo en cosas positivas, tendemos a repetir cosas o actitudes positivas de nuestros padres. Con esta explicación quiero invitarte a que identifiques en tu vida los patrones tanto positivos como negativos y en cosas negativas sé tú el que rompe esas cadenas de maldición, llamémoslo así. Y para patrones positivos, obviamente sigue repitiéndolos porque ese tipo de patrones positivos van a causar bendición en tu vida y en tus generaciones. Así que pídele al Espíritu Santo que te ayude a identificar lo que está bien, lo que está mal, los patrones negativos, los patrones positivos y cambia y rompe las cadenas que estén mal.
Y si no hay muchos patrones positivos, pues no importa, ¿sabes? Sé tú el que inicia el cambio en tu familia, sé tú el que empieza con patrones positivos y bendiciones generacionales en tu vida. Veamos cómo el Señor muestra su gran amor por el salmista y asimismo quiere hacerlo contigo. Salmo capítulo 31. En ti, Señor, busco refugio. Jamás permitas que me avergüencen. Por tu justicia, líbrame. Inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca de refugio, la fortaleza de mi salvación. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad. Odio a los que adoran ídolos vanos. Yo, por mi parte, confío en ti, Señor. Me alegro y me regocijo en tu amor, porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. No me entregaste al enemigo, sino que me pusiste en lugar espacioso. Tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor debilita mis ojos, mi alma y mi cuerpo. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La aflicción está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Por causa de todos mis enemigos, soy motivo de desprecio para mis vecinos. Soy un espanto para mis amigos. De mí huyen los que me encuentran en la calle. Me han olvidado como si hubiera muerto. Soy como una vasija hecha a pedazos. Son muchos a los que oigo murmurar. Hay terror por todas partes. Se han confabulado contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Por tu gran amor, sálvame. Señor, no permitas que me avergüencen, porque a ti he clamado. Que sean avergonzados los malvados y silenciados en el sepulcro, que sean silenciados sus labios mentirosos, porque hablan contra los justos con orgullo, desdén e insolencia. Cuán grande es tu bondad, la reservas para los que te temen, y a la vista de la gente la derramas, sobre los que en ti se refugian, al amparo de tu presencia los proteges, de las intrigas humanas en tu morada los resguardas, de las lenguas contenciosas. Bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí. Cuando me hallaba en una ciudad sitiada, en mi angustia llegué a decir, he sido arrojado de tu presencia, pero tú oíste mi voz suplicante, cuando te pedí que me ayudaras. Amen al Señor todos sus fieles, Él protege a los dignos de confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Así como dice este salmo, pídele a Dios que te guíe, te dirija y te libre de pecado y trampas. Dile que confías en Dios, que Él tiene el control de todo, que tú te alegras con su amor. Dile, Señor, mi vida entera está en tus manos, y sabes algo, Dios va a mostrar su gran amor por ti. Cuídate de enseñanzas que no sean reales o verdaderas y que no edifiquen tu vida. Mateo capítulo 16. Piden a Jesús una señal. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y, para ponerlo a prueba, pidieron que mostrara una señal del cielo. Él contestó, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad, porque el cielo está rojo y nublado. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Presten atención, advirtió Jesús. Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, ¿lo dice porque no trajimos pan? Al darse cuenta de esto, Jesús dijo, hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no entienden. ¿No recuerdan los 5 panes para los 5.000 y el número de canastas que recogieron? Ni los 7 panes para los 4.000 y el número de cestas que recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú,
Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los líderes religiosos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. También que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y dijo a Pedro, Aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. No pienses en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué le sirve uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. En este capítulo vemos la revelación de quién es Jesús y qué es lo que él vino a hacer. También podemos ver que a pesar de que Jesús era real y hacía muchísimos milagros, le pedían una señal del cielo, y él hace relación con Jonás, y quiero explicarte por qué Jesús hizo esta relación. Según la Biblia, Jonás, un profeta que fue tragado por un gran pez, tiene muchas similitudes con Jesús. Esta historia, bueno, la leeremos más adelante. Y por los siguientes puntos es que se asemejaba Jonás con Jesús. Jonás se sacrificó a sí mismo para que otros fueran salvos. Jonás desapareció de toda vista humana al hacer esto. Jonás pasó en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás predicaba de arrepentimiento. Jonás regresó después de 3 días como si hubiese regresado de entre los muertos. ¿Notas las similitudes? Es por eso que Jesús hizo esta relación. También Jesús te menciona que tienes que cuidarte de las malas enseñanzas y los falsos profetas. Y si me preguntas, ¿cómo puedo identificar las falsas enseñanzas? Pues invita al Espíritu Santo a tu corazón y a tu vida. Él es quien te hará saber cuál enseñanza es real, cuál enseñanza proviene del Padre, cuál enseñanza es la que tú tienes que seguir y cuál no. Vemos también que es la primera vez que en el Nuevo Testamento se menciona la palabra iglesia, que también es conocida como eclesia, diciéndole a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y a qué se refería Jesús con esto? Iglesia no era una palabra para nada religiosa, significaba grupo llamado a salir. Es decir, Jesús estaba anticipando lo que vendría por medio de sus discípulos y aquellos quienes creerían en su mensaje de que Jesús es el Hijo de Dios viviente. Es decir, la iglesia es un grupo de personas y no un edificio o un lugar. Y finalmente vemos cómo Jesús ofreció la promesa de que las fuerzas del mal y la muerte no prevalecerán en contra o conquistarán la iglesia. Con esto quiero decirte que Jesús quiere que seamos una iglesia, o sea, un grupo de personas que hable acerca de Dios y su verdad, que predique, que siga difundiendo de su reino, dándonos la seguridad de que el mal no tendrá la victoria sobre su iglesia. Y para finalizar este capítulo, quiero que leas el versículo 26 que dice, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Y con esto quiero decirte que si estás por el mundo tratando de conseguir cosas materiales o hacerte famoso o todo lo que tenga que ver con el mundo terrenal, realmente a la final no te va a servir de nada. Ojo, y con esto no quiero decirte que no sea importante las cosas de aquí del mundo, pero bueno, es un análisis que lo haremos después. Más bien quiero decirte que primero debe estar en ti buscar todo lo que tienes que estar en el reino de Dios, que si ganas el mundo o todo lo que hay en el mundo, pero pierdes la vida, realmente no te sirve de nada.
Pero en cambio, si ganas el reino de Dios, vas a tener absolutamente todo y por añadidura, como dice su palabra. Y bueno, ¿qué tal te parecieron las historias del día de hoy? Yo pienso que fueron historias súper chéveres que de seguro están transformando tu vida. No olvides ponerlas en práctica y pedirle al Espíritu Santo que te ayude a realmente comprender y aplicar a tu vida. Y bueno, sin más, quiero invitarte el día de mañana, en el día número 15, a que de igual manera le dediques media hora por completo de tu día a reconectarte con tu Creador. Estaremos aprendiendo enseñanzas súper chéveres que, como te menciono, de seguro irán transformando tu vida. Nos vemos el día de mañana. Espero que estés muy bien. Cuídate muchísimo. Te mando un fuerte abrazo. Chau, chau.